Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Verdugo Guerrero. En esta ocasión voy a explicar la actividad 1 de la materia normatividad fiscal. Finanzas públicas. Tiene como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la gerencia y la administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. Los elementos que la integran son las necesidades públicas, los servicios públicos, el gasto público y los recursos públicos. Política fiscal. Ahora bien, esta es una herramienta de la política económica destinada para obtener los recursos para la manutención del Estado y para cumplir con el desarrollo de las obras públicas y sociales que le corresponden, en su misión de redistribuir los ingresos entre sus habitantes. Al mismo tiempo, el presupuesto de la nación le permite conocer cuáles serán sus ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado. Los elementos que lo integran son dos: los ingresos del Estado y el gasto público. Los ingresos del Estado se clasifican en extracontractuales, que son, por ejemplo, los impuestos, las contribuciones, multas, intereses penales, indemnizaciones, confiscaciones, expropiación o las herencias. Los contractuales son los ingresos cuyo origen están en un acuerdo de voluntades entre el Estado y el erogante. Por ejemplo, las donaciones que se hacen al Estado para la ejecución de obras públicas. Derivados del dominio son principalmente las utilidades o dividendos percibidos por el Estado proveniente de sus empresas. El gasto público es la aplicación por el Estado de recursos económicos para cumplir con los fines que éste debe de cumplir, y se clasifican en dos: gastos no rentables y gastos rentables. Los no rentables, por ejemplo, son los gastos de operación, gastos de personal, gastos de adquisición, gastos de transferencias, etc. Los gastos rentables son las inversiones en empresas públicas o mixtas o los préstamos directos del Estado. La política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Otra función es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, y vincular en las mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Los elementos que la integran son breves: el crecimiento económico y la generación de empleos, el apoyo al desarrollo social en materia de educación, salud y combate a la pobreza, y los programas de seguridad pública y nacional. Y por último, y no menos importante, el presupuesto. Este es un instrumento fundamental de la política económica que resume las fuentes y usos del gasto público. Esto quiere decir de dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta, de tal manera que tanto la estructura tributaria como la composición del gasto se revelan en el presupuesto, aunque este tiene un fuerte componente inercial. Las prioridades, planes y decisiones del gobierno de cualquier país se deben materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce la actividad del Estado a unidades monetarias. Ahora bien,
El presupuesto público puede tener distintas formas procedimentales adaptadas a las exigencias políticas, económicas, sociales y jurídicas de cada país. Sin embargo, sea como sea, este presupuesto puede estar conformado por diversos presupuestos menores, tales como presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, de utilidades y presupuesto ejecutivo. En general, el presupuesto público es una necesidad por parte de las autoridades del Estado de satisfacción de determinadas demandas de la población mediante la aplicación de los recursos que el mismo gestiona. Este instrumento representa la exposición financiera de un programa de gobierno y como tal debe de dar cuenta explícitamente de sus actos, detallando de forma individual los planes que se requieren para la concentración de las políticas preestablecidas. En otras palabras, el presupuesto público determina cuánto gasta un gobierno y también demuestra en qué gasta y cómo lo gasta.